Vamos a continuar con el panel El valor del Departamento de Seguridad y lo va a componer este panel miembros de ASIS capítulo 143 de España. Vamos a solicitar a los siguientes panelistas que nos acompañen. Va a moderar la mesa Elena Salas, presidenta de ASIS capítulo 143, y la acompañará Milagros Coira, Senior Program Manager Global Security Services de Amazon, ir tomando asiento. Joaquín González, director de inteligencia del grupo FCC. Pues nada, bienvenidos. Pues muchísimas gracias y hola de nuevo a todos. Pues tal y como hemos comentado al inicio de esta jornada, nuestro panel va a tratar el valor del Departamento de Seguridad, en el que contamos con dos ponentes destacados, Joaquín González y Milagros Coira. Así que quiero hablar un poco de ambos antes de empezar. Joaquín González es director de inteligencia del grupo FCC, es militar de carrera en situación de excedencia y toda su vida profesional la ha dedicado en exclusiva a la inteligencia y a la seguridad, materias en las que cuenta con formación, certificaciones y experiencia nacional e internacional. Está graduado en Turismo y ADE, posee un MBA con especialización en Recursos Humanos y un máster en Big Data y Business Intelligence. Y tenemos también a Milagros Coira, que es criminóloga y especialista en Dirección de Seguridad y cuenta con un máster ejecutivo en Administración y Dirección de Empresas. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de la seguridad privada durante más de 30 años y en departamentos de seguridad y gerencia de riesgos multinacionales. Actualmente ocupa el puesto de gerente global de servicios de seguridad en Amazon. Y quiero destacar que Milagros fue la primera mujer y la persona más joven en obtener la certificación CPP de ASIS International en España. Así que queremos empezar con ella. Gracias, Milagros. Todo tuyo. Gracias, Elena, por tu amable presentación. Lo primero, dar las gracias a todas las personas y a todas las empresas que hacen posible este congreso. Dar las gracias también a todos los asistentes, felicitar a la Policía Nacional en su 200 aniversario y darles las gracias también porque nos acogen en su casa. Y dicho esto, como estamos muy cerca de la hora de la comida y vamos justitos de tiempo, voy a intentar ser lo más breve posible. Lo que hemos estado escuchando ya a lo largo de toda la mañana, de diferentes charlas, y yo creo que la mía va a resumir un poco puntos que todos los compañeros han mencionado anteriormente. He representado la primera diapositiva con una persona nadando en el mar. Es un poco intentar reflejar la figura del Departamento de Seguridad, del director de seguridad, que estamos en un contexto actualmente totalmente líquido. Hay un sociólogo polaco, Bauman, que fue Premio Príncipe de Asturias, que acuñó el término de modernidad líquida hace tiempo para referirse al contexto actual en el que vivimos y que además ya se ha mencionado a lo largo de la mañana. Esos tiempos, esa era más estable en la que teníamos tiempo a pensar y hacer planes estratégicos a 5 y 10 años se terminó y estamos en un momento donde el cambio es vertiginoso, es constante, nadamos en un entorno muy, muy fluido y no sabemos además lo que nos vamos encontrando debajo, aunque sí que habrá ciertas cosillas que nos vayan a ayudar a plantear lo que nos puede venir. Yo he querido hacer unas reflexiones sobre puntos importantes que considero que aportan un valor o que hacen que el Departamento de Seguridad pueda aportar valor en las compañías, en las empresas o en las entidades a las que protegen. Y ahí tengo algunos de ellos. Ante todo, y hablábamos de individuos, el Departamento de Seguridad, las personas que lo componen, los profesionales que se dedican a la función y tienen diferentes responsabilidades, tienen que ser profesionales. Y eso implica no solamente un conocimiento, sino una forma de hacer. Es decir, unos principios, unos valores, una ética. Y hay 4 aspectos que yo reflejo que considero muy importantes. Una parte es la formación. Yo creo que todo lo que hemos disertado a lo largo de la mañana de alguna manera confluye en que la formación es una parte fundamental y más en los tiempos líquidos en los que nos movemos. Si no estamos actualizados, si no nos formamos, no vamos a ser capaces de situarnos a la altura que necesitamos para hacer nuestra función correctamente en cualquier organización y además que nos reconozcan como tal. Todas las áreas en las distintas empresas tienen profesionales formados, cada vez más. Hablábamos también de los idiomas. Y sin esa formación siempre vamos a estar en gran desventaja y probablemente sin las aptitudes necesarias para poder situarnos ni a nivel de dirección ni mucho menos en cualquier otro nivel, al menos con una expectativa de subsistencia en un plazo razonable de tiempo.
Esa formación tiene que ir acompañada, como decía, no solamente de conocimiento, hay que conocer, hay que saber, hay que formarse también, hay que ser rigurosos en lo que hacemos y hay que ser capaces de recordar y transmitir que la seguridad no es algo casual, no es algo fortuito. Nos da muchas sorpresas, cada vez menos a pesar de la sociedad cambiante en la que vivimos, pero la seguridad es un proceso de gerencia de riesgos con un abanico, un catálogo muy, muy amplio, pero que sigue un proceso, hay unos procesos de gestión, tiene una estructura, hay unos parámetros, unos criterios, unas mediciones, unos indicadores y unos mecanismos y unos estándares en los cuales nos basamos los profesionales para hacer nuestra labor en las distintas entidades. Esa rigurosidad tiene que estar presente, como también la comunicación. Y al final de la presentación me he permitido coger una frase de nuestras conversaciones de ASIS para los tiempos actuales y ya lo comentaban también compañeros anteriormente. Si no somos capaces de comunicar bien, podemos ser muy buenos, que no conseguiremos el objetivo o no perdurará en el tiempo. Un plan de comunicación es importante en el Departamento de Seguridad para que interaccione correctamente con todas las partes interesadas y con todas las áreas de la empresa con las que tiene que trabajar. Y hay un lenguaje que yo considero universal, pese a que algunos de nosotros trabajamos en grandes compañías multinacionales, donde el lenguaje oficial es el inglés o el de común entendimiento. Yo creo que hay uno que es bastante universal, que es el lenguaje del negocio. Y en la medida que los departamentos de seguridad y la figura del director de seguridad sean capaces de integrarse en el lenguaje que hablan los financieros, los CEOs, los responsables de operaciones, de desarrollo de producto, los responsables de programas, será muchísimo más fácil que la estrategia del Departamento de Seguridad se defina alineada con los objetivos del negocio y, por lo tanto, pueda aportar realmente valor. En este foro que tenemos hoy, yo quiero hacer una llamada de atención porque hay muchos de nosotros que trabajamos en grandes multinacionales, además a lo mejor en las que hay grandes desventajas, igual que grandes inconvenientes, pero probablemente tenemos más infraestructura y más posibilidades de tener unos departamentos mucho más grandes, mucho más especializados, con diferentes áreas, porque el volumen es muy grande, pero la mayor parte del tejido empresarial de este país son pymes. Y seguramente aquí hay muchos responsables o directores de seguridad o departamentos de seguridad o personas que trabajan en funciones de seguridad que no tienen las posibilidades que tienen grandes compañías multinacionales. Pero creo que todo lo que recogemos aquí, todas las reflexiones que yo voy a hacer, también basadas un poco en la experiencia que yo he tenido a lo largo de estos años, son comunes y sirven para todos. Es decir, en la medida que hablemos el lenguaje del negocio, que comuniquemos bien, que estemos formados, que sepamos de lo que hablamos y nos ubiquemos en el contexto que nos ha tocado, será mucho más fácil poder aportar valor y que realmente la compañía o la entidad a la que protegemos pueda entender el valor real del Departamento de Seguridad. Hay departamentos de seguridad que surgen más por una necesidad o una obligación, porque ha ocurrido algo, suelen trabajar más en la reacción, son más reactivos. Pero hay otros departamentos de seguridad que están mucho más integrados anteriormente en la conciencia de las compañías, por historia, por policies, y esos departamentos donde ya que forman parte ya de la misión y de la visión empresarial, pues pueden trabajar un poco más en la prevención. El objetivo es prevenir, pero para prevenir y poder integrar el Departamento de Seguridad como un valor en esa prevención, normalmente se requiere un poquito más de tiempo, a no ser que ya la compañía tenga muy interiorizada esa función como parte del valor añadido al negocio. Yo he querido, voy a intentar pasar rápido, no sé cómo voy de tiempo, o sea, que darme un toque porque no lo tengo controlado y sé que vamos retrasados. Yo he querido reflejar aquí que el pasado importa. El pasado importa para que no repitamos errores. Cualquier departamento de seguridad tiene que tener en cuenta en su estrategia el histórico, datos, métricas, qué ocurrió, cómo ocurrió y qué plan de acción hay en marcha para que eso no vuelva a ocurrir. Y no olvidarse de esos datos, porque a la hora de subir a un comité de dirección a justificar las necesidades del departamento se va a poder entender mucho mejor y van a entender por qué hay que invertir o por qué hay que gastar en temas de seguridad que a priori puede que no vean o puede que se hayan olvidado. Entonces, el pasado importa. Dicen que la historia se repite y muchas veces yo me he permitido poner algunas frases proverbiales como las que veis ahí, pero lo cierto es que muchas veces no aprendemos de las lecciones, no aprendemos de lo que nos ha pasado. Es importante no perder de vista lo que nos ha ocurrido y cómo para no volver a repetirlo, y si vuelve a ocurrir, que tengamos ya los mecanismos y las maneras de hacerle frente integradas en los planes de continuidad de negocio, en las gestiones de las crisis empresariales. Toda esa parte es una parte importante
para que el Departamento de Seguridad pueda aportar valor. El presente y el futuro hoy en día, con la fotografía que os mostraba del mar, de los tiempos líquidos, de la sociedad en la que vivimos tan cambiante y tan inestable, da igual que estemos hablando a nivel local, sino también a nivel multinacional en el contexto geopolítico en el que nos movemos, el presente y el futuro yo diría que ya no hay futuro, el futuro está aquí. Es decir, se han unido esas dos fases de nuestra historia y presente y futuro ya prácticamente son lo mismo. Prácticamente trabajamos en tiempo real. Alguien mencionaba también la importancia de los datos, de las métricas. El Departamento de Seguridad tiene que diseñar mecanismos de cómo medir, cómo monitorizar lo que hace, cómo monitorizar si lo que se ha hecho y se ha puesto en marcha está sirviendo a los objetivos para los cuales se diseñó o no. Y ese presente y ese futuro cada vez más son ya lo mismo. He puesto 6 puntos que yo considero que nos pueden servir en cualquier organización en la que estemos, sea grande o pequeña, para que la estrategia que definamos en el departamento, el plan de nuestro departamento, que se vaya a comunicar a la organización y que se integre dentro de la organización, realmente esté alineado y aporte valor. Aprender del pasado para gestionar el presente y el futuro, que ya son inmediatos. Mantener una formación continua, porque tenemos que navegar en una diversidad de contextos en continuo cambio, con una diversidad cada vez más grande de partes interesadas, tanto públicas como privadas, donde la colaboración constante es imprescindible. Asesorar a los responsables de las distintas áreas empresariales en cómo proteger a las personas y a los bienes, creando conciencia. Probablemente la parte de creación de conciencia sea la más complicada, o la que lleva más tiempo, no la más complicada, pero sí la que lleva más tiempo, porque hay que argumentar mucho. Ayudar a la empresa a gestionar las crisis y mantener la continuidad de negocio, pero también ayudar a la empresa en el proceso de toma de decisiones. Alguien mencionaba que el Departamento de Seguridad ya se ha convertido en un puente estratégico que tiene que estar alineado con el negocio y que tiene que ser capaz de aportar valor, mostrando ya más allá de la mera función protectora y de garantía de continuidad, también una función de valor añadido que pueda utilizarse como ventaja competitiva en las corporaciones. ¿Cómo nos ayudamos para poder conseguir esto? Pues hay que conocer muy bien dónde nos ubicamos, cuál es nuestro ámbito de responsabilidad, cuál es la misión, la visión de nuestra empresa o de la entidad para la que trabajamos, su estrategia, sus problemas y cuáles son sus prioridades. Si perdemos ese punto de vista, todo lo que escribamos estará muy bien para nosotros, seguramente, y estará técnicamente muy bien formulado, pero será inservible para la organización, cuando menos a medio y largo plazo. A lo mejor duras un tiempo, pero posteriormente pereces en el intento. Identificar cómo podemos contribuir a proteger la consecución de esos objetivos empresariales y elaborar esa estrategia, a ser posible que la valide quien tenga la dirección del negocio o la dirección de los departamentos que necesitan esa protección, a los cuales se les prepara con los cuales se prepara esa estrategia. Cuantificar y medir, que ya lo mencionaba anteriormente, y disponer de un plan de comunicación que, como decía, es clave. En resumen, yo creo que lo que no es medible y cuantificable será clasificado, la experiencia sacrificado. La experiencia me dice que lo que no se pueda explicar como consecución a los objetivos del negocio y a los objetivos empresariales o de la entidad para que el Departamento de Seguridad trabaje no interesa. Y aquí me permito la frase de nuestras charlas en ASIS. Hoy en día el director de seguridad, la figura de los responsables de los departamentos de seguridad, tienen que ser un influencer hiperconectado y sobre todo bien formado, porque los retos son cada vez mayores en un contexto cada vez más amplio y más complejo. No solamente porque tenemos muchas partes interesadas, sino también porque muchas veces cometemos un error que no somos conscientes. A mí me pasó, hablo por mi propia experiencia, nos creemos que todos los interlocutores que tenemos a nuestro alrededor son profesionales de seguridad y no. Tenemos que presentar y comunicar pensando que el profesional de seguridad el único que tenemos es nosotros mismos y probablemente los equipos de trabajo dentro de nuestro departamento. Pero el resto de la organización ni es profesional de seguridad, ni quiere seguridad, ni le interesa la seguridad. Es muy importante que tengamos en cuenta que los profesionales de seguridad somos nosotros. Por eso es tan importante adaptar el lenguaje, comunicar en el lenguaje de la empresa, comunicar con el lenguaje financiero cuando se trata de hablar de números con los departamentos de finanzas, porque las partes interesadas que tenemos van desde legal hasta recursos humanos, finanzas, operaciones, direcciones de negocio, compras, todas ellas. Somos una función transversal.
Muy importante las prioridades, gestionar los riesgos siempre en base a una priorización, sobre todo en grandes corporaciones donde hay muchísimo volumen. Y quiero terminar con un análisis que he dejado a medio hacer aposta para que nos provoque una reflexión a cada uno de nosotros. El tantas veces mencionado análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Yo he listado ahí algunas de las fortalezas y oportunidades que tenemos a nuestra disposición y que podremos utilizar en la medida que aquellas sirvan para ayudarnos a que el Departamento de Seguridad cree valor en el contexto en el que nos encontremos en cada uno de nosotros. Los estudios superiores, las certificaciones nos pueden ayudar. Por supuesto, el networking, la experiencia internacional, el intercambio de conocimiento. Se puede acudir a bibliografía, estándares, a guías, a otros colegas, conocer muy bien la compañía para la que estamos, conocer la actividad de la empresa que tenemos que proteger y conocer muy bien el entorno legislativo y normativo en el que nos movemos. Yo aquí quiero decir que en el caso de España, los que nos movemos en entornos más internacionales, yo me siento tremendamente orgullosa no solamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenemos en este país, sino del amplio desarrollo normativo, que ya sé que está en un momento donde todos pedimos que se desarrolle más y que sea mejor. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Creo que somos pioneros tenemos un entorno normativo muy desarrollado que ha servido de marco de referencia para muchos otros países. Eso tiene grandes ventajas. Puede tener también sus grandes debilidades. En España yo creo que es una gran ventaja, es una gran fortaleza que tenemos, por mucho que tengamos que seguir pidiendo a nuestras autoridades y a nuestro sistema político que lo actualice a los tiempos, porque ya es muy viejo, que lo actualice porque si no acaba siendo un problema más que una ayuda, pero también yo creo que debemos mirarnos el ombligo todos los profesionales de seguridad para ver hasta qué punto hacemos una autocrítica y no esperar siempre que la seguridad pública nos lo dé hecho, nos lo escriba, para que simplemente lleguemos y digamos esto es lo que hay que hacer y por lo tanto lo hacemos porque sí, porque eso no es convencer, eso es por obligación. Y es el típico departamento de seguridad que no nos gustaría tener. Nos gustaría tener un departamento de seguridad que pueda actuar por convencimiento, porque solo así entiende la organización, está alineado con los objetivos del negocio, cumplirá la normativa y además aportará valor. Entonces, en ese sentido, hay una gran ventaja, especialmente en el entorno español, pero tenemos que ser conscientes que hay muchos otros entornos que no lo tienen y tenemos que atarnos y coger todas aquellas fortalezas y oportunidades. La lista es mucho más larga, pero yo he querido dejarla ahí más enfocada a la formación, a la biografía, para que nos ayude a que luego podamos realmente aportar valor en nuestras organizaciones. La columna de amenazas y debilidades la dejo para que cada uno de nosotros hagamos nuestra propia reflexión. Creo que ya ha habido compañeros más que de sobra que han presentado cada una de las asociaciones que estamos aquí. Yo tengo que decir que en mi experiencia personal, toda la lista de fortalezas y oportunidades cuando empecé hace muchos años, ya más de 30 años en este mundo, lo encontré en las asociaciones profesionales y en concreto en la que yo pertenezco y represento hoy con su presidenta aquí en la mesa, que es ASIS. Creo que hoy en día hay muchas asociaciones diversas en todos los ámbitos que nos pueden aportar todo ese material, esos conocimientos, esa experiencia internacional para ayudarnos a que este análisis tenga una gran lista de fortalezas y podamos identificar cuáles necesitamos mejorar o cuáles hay que añadir y cuáles son nuestras propias debilidades, que seguramente casi todos nosotros tenemos algunas dentro del grupo de TICs que yo marcaba como importantes para la creación de valor. No me extiendo más, creo que me he pasado de tiempo ya sobradamente. Muchísimas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Gracias. Voy a intentar, como me ha tocado cerrar esto, y gran parte de las cosas que me vais a oír mencionar ya se han dicho, pues darle otro enfoque un poco distinto a lo que hasta ahora hemos estado oyendo. Dicen que en una rueda de prensa, hace ya muchos años, le preguntaban al Papa Juan XXIII ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y él contestó, yo creo que el 50%. Quedémonos con ese número. Si nos vamos a Pareto, nos dice Pareto que el 20% de las causas producen el 80% de los efectos. Qué bueno sería que los departamentos de seguridad supiéramos o pudiéramos atajar el 10% de las causas, estaríamos en torno a un 40%. Bien, lo que vengo a decirle es que la inteligencia es nuclear a cualquier actividad que se desarrolla en una organización y por lo tanto también en los departamentos de seguridad.
Como es tarde, cuando me preparé esto dije, voy a contar las conclusiones y así si alguno tiene que irse a comer o fingir un desmayo, que se pueda ir, ¿no? ¿Qué voy a concluir? Pues que la inteligencia es fundamentalmente una fuerza multiplicadora que lo que le aporta a la seguridad es ser facilitador del negocio. Si todo eso lo sabemos hilar en nuestras organizaciones, al final el director de seguridad sale por la puerta grande. Si no somos capaces de trabajar eso de forma coordinada y colaborativa, muchas veces lo que nos ocurre es que nos acaban embistiendo las amenazas. Bien, ya se puede ir el que quiera. Voy a desarrollar un poco este argumentario que me ha llevado a esta conclusión. La inteligencia la podemos entender como función o la podemos entender como proceso. Si la entendemos como proceso, fundamentalmente lo que buscamos con la inteligencia es generar conocimiento. Generar conocimiento para la toma de decisiones. ¿Pero para qué tipo de toma de decisiones? Pues para una toma de decisiones que sea racional y objetiva y que al final nos haga conseguir los objetivos del negocio, que en definitiva en las empresas a las que damos servicio es ganar dinero. Pero es que si eso además lo hacemos bien, vamos a poder intervenir en los procesos, en la planificación y en esa consecución de objetivos. Creo que esta mañana se hablaba de dónde debían estar los departamentos de seguridad. Ya nos han explicado, no voy a extenderme en esto, en el que el mundo en el que vivimos, pues unos nos lo definen líquido, unos nos lo definen como VUCA, BANI, tiempos postnormales. En definitiva, un mundo que hoy muchos de los que nos dedicamos a esto definimos como complejo, ¿no? Un berenjenal, que dirían en mi tierra malagueña, ¿no? Pero yo creo que no está ahí lo realmente importante. El mundo siempre ha sido complejo, y si no, que se lo pregunten a alguien que naciera a finales del siglo XIX, que viera cómo perdíamos Cuba, cómo si era catalán, pues allí no paraba de haber atentados anarquistas, poco después llegó la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial, hubo una revolución rusa, revoluciones aquí también en España. Es decir, para esa persona el mundo no era complejo. Lo que realmente nos ocurre hoy día es que el cambio que siempre ha sido constante, ese cambio que siempre experimentamos en la sociedad, ahora se ha ido acelerando, hasta llegar a un punto en el que es totalmente exponencial, ¿no? Como intento mostrar ahí. Y para eso lo que necesitamos es realmente metodologías y herramientas. Ya no nos vale como en muchas ocasiones afrontábamos la gerencia de riesgo en los departamentos de seguridad. Hay muchísimas multinacionales, empresas que operan en infinidad de países que tienen unos departamentos de seguridad muy reducidos y que cuando hablas con ellos, te sientas con alguno de ellos, te dicen que su departamento, su gente de inteligencia es una persona. Oye, perdonadme, eso no sirve para gestionar este cambio que vivimos ahora, ni esta velocidad en la que estamos. Velocidad que ha hecho además que tengamos que tomar decisiones de forma muy urgente y que el vector lógico y físico lo hayamos aunado y lo llevemos todos en nuestro bolsillo. Y resulta que estamos aquí y estamos pendientes de lo que dice el ponente, de lo que me escriben por correo y encima algunas veces tengo que hasta que levantarme y salirme fuera porque tengo que reaccionar. Bien, pues en todo este entramado que requiere de la necesidad de gestionar esos riesgos, ya existían unos modelos con un cierto enfoque estratégico, como podía ser la ISO 31000, lo de la derecha es la 22384, la de seguridad y resiliencia, pero ve la luz con ASIS el modelo ESRM. Ya lo ha nombrado aquí alguien, es un modelo estratégico, con un enfoque estratégico enfocado a la gestión de los riesgos de seguridad, pero que sería perfectamente aplicable en nuestras organizaciones a la gestión de cualquier tipo de riesgo, ¿no? Porque al final los riesgos los tenemos que trabajar en los niveles tácticos, operativos y estratégicos. A todos nos gusta mucho estar en la estrategia, pegado a aquel que toma la decisión, pero la realidad, el día a día, es que tenemos que trabajarlo en todos estos niveles. Bien, lo que nos ha quedado muchas veces a los departamentos de seguridad que hemos ido desarrollando, departamentos de inteligencia, es
monitorizar y poner nuestro foco en el entorno operativo de la organización, porque como hemos hablado también y algunos nos han explicado, dentro de una organización hay muchísimos departamentos que velan por esos riesgos, ¿de acuerdo? Y se trabaja en muchos comités, en muchos tipos de departamentos. ¿Dónde está el nexo de unión entre la inteligencia y el modelo de gestión de riesgos, sea el de ASIS, que tiene uno especialmente desarrollado para los profesionales del sector, o cualquier otro? Pues está en el plan de inteligencia, que también lo ha nombrado aquí muy bien Carlos, que es el que nos da a los profesionales o los que nos dedicamos a la inteligencia en las empresas, donde nuestra gerencia, donde los decisores necesitan que les apoyemos para monitorizar y tener una cierta anticipación ante la manifestación de esos riesgos. En definitiva, cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de un razonamiento que lo que intenta es huir de la intuición. El cerebro está montado para que reaccionemos y tomemos decisiones de forma intuitiva. Claro, si yo tomo decisiones de forma intuitiva, es complejo demostrar, ¿no?, qué anticipación del futuro intento exponerle a ese decisor o cómo gestionar lo nuevo. Le voy a poner un ejemplo burdo. Mañana va a llover y te preguntan ¿por qué? Y le contestas porque me duele el juanete. Lógicamente no tiene un sustento eso. Sería una aproximación de inteligencia basada fundamentalmente en una intuición. Si yo consigo crear en mi organización procesos que generen conocimiento, búsquedas que realmente me aporten valor, distintas visiones, es toda esa amalgama la que me va a llevar a que cuando yo presente mis productos esté intentando anticipar el futuro, ahora veremos cómo, y me pueda dedicar a gestionar todo aquello que me aparece nuevo. La inteligencia tiene una componente importante no en trabajar desde la parte de la reacción o de los efectos, que es lo que fundamentalmente o tradicionalmente no hemos focalizado los departamentos de seguridad. El hacer una buena inteligencia te lleva a actuar sobre las causas, sobre las acciones que hacen que una y otra, con nuestros KPI, nos vayan llevando a que puede producirse un determinado efecto. Eso es lo que realmente te hace ganar un tiempo considerable a la hora de asumir la gestión de riesgo. En definitiva, lo que vengo a decirles con esto es que si yo aplico esa función de inteligencia, ese factor multiplicador, lo que consigo es explicar y aprender de esas situaciones para explicar el marco de riesgo en el que me estoy moviendo. Eso me permite prever, dominar, evitar, provocar una determinada actuación cuando tengo ese enfoque, y todo eso controla las amenazas, reduce la incertidumbre, manipula el entorno, permite que la empresa sobreviva en el entorno en el que opera, y a mí, como departamento de seguridad, lo que me va a permitir es influir, porque voy a conseguir llegar a todos aquellos que toman decisiones en la organización. Pero eso es posible hacerlo con intuición solamente o de la forma tradicional. No, ahí cuando leemos técnica tenemos que entender técnica, métodos, herramientas. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que tengo que procesar es cada vez mayor y eso me obliga a apoyarme en unas herramientas que antes normalmente pues no solían ser necesarias para centrarme en los riesgos que consideramos propios de seguridad. Pero todas esas ayudas que le proporcionan al análisis de inteligencia, esas herramientas, esas técnicas, que yo tenga una intuición mejorada, porque al final todo depende de una amalgama de conocimiento lógico, intuición mejorada, de objetividad, va a contar con barreras importantes en nuestros propios sesgos en el Departamento de Seguridad, en los propios fallos que tengamos, en nuestros esquemas mentales a la hora de abordar problemas, pero eso también es lo que dificulta el crear un departamento de inteligencia
en una organización con una visión amplia. Ya veréis que después haré hincapié en que el Departamento de Inteligencia debe tener una vocación fundamentalmente colaborativa, que es la que deben fomentar las empresas. Entonces, estos mismos sesgos internos son los que me voy a encontrar cuando trabaje con personas de la organización y resulte que mi informe de inteligencia o mi valoración de un determinado riesgo no sea la que a ellos les interesa. Es decir, normalmente es muy habitual en nuestras organizaciones encontrarnos con el sesgo de conformidad, que quiere decir que yo al final quiero oír lo que estoy acostumbrado a oír. Y muchas veces nos vamos haciendo buena inteligencia, vas a tener que decir cosas que no son las que quieren oír tus compañeros del negocio. En definitiva, además, cuando he elaborado mis productos tengo que llevar un lenguaje que sea acorde al que la gerencia, los decisores quieren oír. Quieren que yo les facilite esa toma de decisiones, por lo cual yo recomiendo, pues, además de la colaboración, de ver los distintos tipos de riesgo, incluso los del día a día, esos rinocerontes grises, pues me tengo que acostumbrar a trabajar con escenarios, ¿no? Llevarlos por el camino de lo que puede ocurrir y además hablándoles con términos probabilísticos para que sean capaces de captar la magnitud del problema, si lo hubiera. Consejos para implementar un departamento de seguridad que provienen fundamentalmente, pues, de la experiencia que he vivido en estos 6 años ya desde que comenzamos con el departamento en 2018. Tenemos que abrir nuestra mente, y tenemos que abrir nuestra mente no solo para visualizar amenazas, sino que además tenemos que visualizar oportunidades. Las organizaciones ganan dinero con las oportunidades y lo pierden con las amenazas. El negocio quiere que le hables de oportunidades. ¿Ahora? Hay que hablarles de las amenazas, pero si visualizas una oportunidad, exponla también. Tenemos que aprender a trabajar de forma colaborativa, huir de los silos y fomentar la colaboración. Y fomentar la colaboración no es ser solidario con otros departamentos, es entender que todos trabajamos en equipos, no en grupos de trabajo, que tus objetivos son los mismos que tienen otros departamentos de la organización. Hay que intentar emplear el pensamiento crítico, criticar todo aquello que nos presenten como algo dado, ser capaz de argumentar si eso tiene fundamento o no lo tiene. Por lo tanto, nuestra misión va a ser continua en la valoración de tendencias, estar pendiente de qué es lo que ocurre, en conectar cosas, evidencia, hechos, hipótesis, reglas. ¿Para qué? Pues para saber explicar el porqué de las cosas. Esto me lleva a lo que comentaba antes, de que es muy importante que, aplicando ese lenguaje que quiere oír aquel que tiene que tomar decisiones, que tiene muy poco tiempo y que además cada vez estamos obligados a tomar decisiones urgentes, ya les facilitemos los escenarios más probables, pero no solo nos quedemos ahí, digamos, toma, este es el problema que tienen, no, sino que les ayudemos en el día a día, en el camino de conseguir los escenarios deseables por nuestra organización y que son cambiantes y mutan porque, como hemos comentado antes, lo único constante es el cambio. Y para eso tenemos que aprender a asumir errores, fracasos, que no todo es color de rosas y que, aplicando cierta resiliencia, cierta adaptación, que también se ha hablado aquí esta mañana de eso, pues al final conseguiremos entrar en una curva ascendente y ayudar no solo a nuestro departamento, sino también a toda la organización. Y esto se resumiría en que hay que innovar continuamente dentro de ese cambio para poder adaptarnos. Innovar es crear con impacto y lo que tenemos que hacer es crear modelos, reglas, ideas, productos, procesos, conexiones que ayuden a nuestra organización. Bueno, pues eso es prácticamente todo lo que tenía que decirles. No quiero volver a repetir lo que comentaba al principio de que somos una fuerza multiplicadora que ayuda a los departamentos de seguridad a ser facilitadores del negocio. También quería recordarles, como estoy aquí representando a ASIS, que muchas veces los profesionales de la inteligencia hemos tenido que recurrir a manuales anglosajones, a manuales
que veíamos, yo provengo del ámbito militar, que estaban escritos con una visión muy de situaciones o bien de seguridad y defensa o alineada con ese tipo. Ya esa literatura se ha ido traduciendo en España, también por suerte existen muchísimos profesionales y existe una formación continua muy especializada en temas de inteligencia que te ayudan a hablar de riesgos, porque es fundamentalmente lo que combate la inteligencia. Y en ASIS concretamente os invito a que os unáis a una comunidad dentro de ASIS que se llama Operational Intelligence, en la que ayer pues hizo un post Fry, es un CPP de Insight Risk Management, una consultora de Nueva York, que si lo leéis no tiene desperdicio. Es decir, yo lo estaba leyendo y decía, joder, es que esto es lo que me ha pasado en estos 6 años en una multinacional creando el departamento de inteligencia. Bueno, pues eso es todo lo que tenía que decirles. Les agradezco que nadie haya tenido que fingir el desmayo ni le haya entrado hambre y ahora pues me sentaré y abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, Joaquín y Milagros. Siendo consciente del tiempo, vamos a ir un poquito rápido, pero sí que me gustaría hacer una pregunta a cada uno sobre lo que habéis comentado. Y empezaría contigo, Milagros, porque si tú reflexionaras a lo largo de tu experiencia, ¿piensas que los departamentos de seguridad hemos evolucionado o nuestra imagen ha evolucionado dentro de las compañías? ¿Hemos ganado esa presencia que nos hace falta? Y si crees que sí, pues ¿qué aciertos o pasos acertados hemos dado para ello? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que sí. No sé si los compañeros que están en la asistencia a este congreso pensarán lo mismo o no. Yo creo que hemos avanzado y estamos avanzando en positivo. Pero eso no quiere decir que no nos quede camino por recorrer. Y por eso yo ponía el DAFO al final. Digo, listemos todas las fortalezas y las oportunidades que tenemos, que son muchas, es una larga lista, pero también qué de aquello que nos ayuda a aportar valor, que nos ayuda a que nos reconozcan todavía más, que nos ayuda a estar a los niveles donde debemos estar, tenemos que estar para poder influir como un valor añadido en la organización. Entonces, hemos avanzado, sí, sobre todo hay grandes compañías, las compañías más grandes, que son las que tienen una estructura más potente, seguramente son las hay que tienen ya, pues lo hemos visto en los ejemplos de esta mañana, en la mesa de Eduard también, había compañeros directores de seguridad que tienen organizaciones ya muy maduras en seguridad y que tienen perfectamente interiorizado la función. Pero lo decía en mi ponencia, hay un tejido pyme y otras compañías que están creciendo, que van evolucionando en el tiempo y queda por hacer que hagamos esa autocrítica como profesionales, porque los únicos profesionales somos los que estamos en la función, no los que dirigen el negocio. Ellos no saben ni quieren saber de seguridad. Y bueno, yo creo que es la parte más... las mejores prácticas ha sido que nos formamos más, que intercambiamos más, es decir, esto de la globalización, yo creo que eso también nos ayuda y que sepamos dónde recurrir, que sabemos ya dónde recurrir. Hay asociaciones como la nuestra que tienen muchos recursos. Y esa formación, los estudios superiores, el ámbito académico y universitario, yo soy de las primeras promociones del grado oficial de criminología en España y hay profesiones, hay carreras universitarias y estudios superiores, no tiene por qué ser una carrera universitaria en sí, que nos están ayudando también a que la función de seguridad se integre en el mundo empresarial, igual que se integra el ingeniero de sistemas o el ingeniero de obras públicas o el de minas, ¿no? Y yo creo que por la historia de nuestro departamento, nuestra función, veníamos históricamente aprendiendo de la seguridad pública con mucha experiencia a nuestras espaldas, pero nos faltaba a lo mejor ese refuerzo que ahora lo tenemos a nuestra disposición. O sea que yo creo que hemos mejorado, estamos mejorando y tenemos una larga lista de oportunidades para continuar. Pues muchísimas gracias, Milagros. Y Joaquín, a ti te quería preguntar, porque nos has hablado de un modelo muy acertado de éxito sobre lo que aporta un departamento de inteligencia, y te quería hacer una pregunta de, bueno, sabemos el modelo de éxito, pero ¿cuáles crees que son las principales barreras que se puede encontrar un departamento de inteligencia para no llegar a tener más influencia o la influencia necesaria con los tomadores de decisiones de las compañías?
No, pero digo, ¿me oís bien si hablo de viva voz o me oís Eso bien? funciona, ¿eh? Ahí, dale. No, ahí, habla. ¿Ahora sí? Acércate. Vale. Pues yo creo que la principal barrera que me he encontrado yo en el crecimiento de nuestro departamento hemos sido nosotros mismos. El no atrevernos en algunos momentos a hacer aquello que creíamos que era correcto. La experiencia que hemos tenido es que el Departamento de Seguridad, de estar en un entorno en el que ibas muchas veces a los despachos de la alta dirección, pues ahora hay muchas ocasiones en las que viene gente a nuestros despachos y a nuestras zonas, y hemos conseguido que seamos parte de su gestión de riesgo. Y eso fundamentalmente empezamos a cambiarlo a partir de que decidimos asumir esos vacíos de inteligencia que íbamos descubriendo en la organización. Y hasta ahora, pues yo más que barreras podría decir que me he encontrado o me he topado con personas a lo que no les gustaba lo que decíamos. Pero por lo que comentaba antes, es que sesgos tenemos todos, entonces al final pues tienes que colaborar, tienes que entender a las otras partes, y con esa colaboración es con lo que al final consigues el producto adecuado. Pero diría que muchas veces la barrera somos los propios departamentos de inteligencia o de seguridad, que nos da miedo influir más de la cuenta. Es más cómodo vivir dentro de la zona de confort que atreverte a hacer algo nuevo, novedoso, y que hasta ahora, por lo menos en mi organización, pues nos han sabido valorar y nos ha permitido seguir creciendo. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Me ha gustado la parte sobre todo de autocrítica que mencionábamos antes, que es importante. Y bueno, para cerrar, sí que he dicho al inicio de la jornada que me gustaría que reflexionáramos y sobre todo que nos lleváramos a aspectos claves, ¿no?, sobre los que trabajar o sobre los que pensar a lo largo del transcurso de nuestros días, ¿no?, tras esto. Entonces, simplemente quiero destacar puntos clave que me llevo de vuestras presentaciones. Uno de ellos es la formación. Milagros ha dicho muy acertadamente que la formación nos sitúa a la altura que debemos estar y nos reconoce, no solo a nosotros como profesionales, sino a la profesión de seguridad. La importancia de tener un plan de comunicación, y lo habéis mencionado ambos, tanto desde un departamento de inteligencia como un departamento de seguridad corporativo. ¿Por qué? Porque al final un plan de comunicación correcto no deja de ser la bisagra entre la seguridad y el negocio. La importancia de conocer los objetivos de nuestra compañía y de hacer cuantificable y medible, que lo indicaba Milagros, todo nuestro discurso, para que al final hablemos un lenguaje similar al de nuestros interlocutores, ¿no?, sobre los que queremos influir, que hablaba Joaquín de la importancia de la influencia, ¿no?, que es el objetivo, generar información para que el negocio pueda conseguir sus objetivos e influir sobre eso, ser una especie de facilitadores, ¿no? Y también me quedo con un punto muy importante de Joaquín, que es no solamente visualizar las amenazas, sino también las oportunidades. Y me ha parecido muy acertado, porque es como se genera valor al negocio. El negocio quiere ganar dinero y evidentemente hay que asegurar la continuidad del mismo, pero también si somos capaces de detectar y hacerles ver oportunidades, pues estaremos puestos en una posición mucho más ganadora dentro de la compañía para conseguir también nuestros objetivos. Así que con esto no quiero tomar más tiempo. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a todos vosotros y que sigáis disfrutando del Congreso.